la Ciudad de México, 43% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Pero cuando una mujer llega a denunciar al Ministerio Público, la mayoría de las veces le informan que ese tipo de denuncias deben hacerse en el Centro de Justicia para Mujeres en Iztapalapa, en Azcapotzalco o en el Búnker en la Colonia Doctores. Son centros especializados en justicia para mujeres, pero la idea original es que estuvieran cerca de ellas y no que tuvieran que atravesar toda la ciudad para poder presentar una denuncia. Una vez allí tendrán que esperar en promedio entre 6 y 8 horas para que las atiendan. Este es solo el primer obstáculo que padecen las mujeres víctimas de violencia de género en la Ciudad de México para tener acceso a la justicia. Soy Georgina Olson, colaboradora de Ruido en la Red, y vamos a ver lo que nos explica la abogada feminista Claudia Barrón sobre este problema. Entonces, si un hombre quiere denunciar violencia familiar, lo puede hacer en cualquier ministerio público, pero a una mujer no se lo aceptan porque dice que tienen que ir al centro de justicia. Claro, una mujer que vive a lo mejor en Álvaro Obregón, en Coajimalpa, en Xochimilco, tiene que irse hasta Iztapalapa o hasta Azcapotzalco, que son los dos centros de justicia, o irse al Búnker que está en la Doctores para hacer la denuncia. Y un hombre pues no tiene que hacer todos esos traslados. Durante los meses de pandemia por COVID-19 y con millones de familias en cuarentena, los casos de violencia familiar se han incrementado. En promedio, el 911 ha recibido 330 llamadas diarias de mujeres víctimas de violencia. Y solo hasta el mes de mayo se habían acumulado en la Ciudad de México 8.334 carpetas de investigación por violencia familiar. Durante el proceso de denunciar esa violencia, muchas mujeres deben enfrentar lo que menos necesitan después de haber sido víctimas de una agresión física o sexual. El Ministerio Público o el juez no siempre les creen lo que ellas están denunciando. Incluso en el segundo informe de gobierno de la Ciudad de México se reconoce que este es un obstáculo que enfrentan las mujeres cuando buscan acceso a la justicia. Pero ¿por qué se ponen en tela de juicio las afirmaciones de las mujeres? ¿Qué pasaría si el denunciante fuera un hombre? Patricia Olamendi, doctora en Derecho, con una trayectoria de más de 30 años en la defensa de los derechos de las mujeres, quien ha sido consultora de ONU Mujeres, reflexiona sobre esto. Tiene que partirse de un hecho real, la credibilidad a la víctima. Mientras no exista la credibilidad, sobre todo para las mujeres, las niñas, los niños, cuando se presentan a denunciar o a declarar, si no existe esa credibilidad, pues el sistema no va a funcionar, porque el sistema de justicia es un sistema de buena fe, o sea, tiene que creer. Claro. Si tú vas y denuncias que te robaron algo, pues te levantan el acta, claro. Pero si tú vas y denuncias que fuiste agredida sexualmente o abusada o hostigada, pues te piden pruebas, cuando quien tiene que buscar las pruebas pues son las áreas especializadas, no la víctima. Sobre las pruebas periciales que se le hacen a una víctima para determinar si efectivamente sufrió un delito, uno de los procesos más traumáticos que enfrentan mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de una agresión sexual es el examen médico que se lleva a cabo después de que presentan la denuncia. De acuerdo a Olamendi, el tipo penal de violación no justifica que se sigan haciendo el tipo de exámenes ginecológicos que se llevan a cabo hasta la fecha. Y que lo que buscas en un dictamen de esta naturaleza ginecológico y demás, tienes que buscar las lesiones que puedan existir o hallazgos o muestras de semen o demás. Claro. Lo que se sigue haciendo todavía, y esa es nuestra preocupación, hablas de si se mantiene el himen o si ya no existe el himen. Cuando esto es irrelevante para comprobar un delito como es el de violación. Y es revictimizante, por supuesto, porque una niña, un niño vuelve a vivir una experiencia traumática por un examen que no se justifica que se haga. Es decir, seguimos sin creer en la víctima y cargando el peso de la prueba en la víctima, cuando es todo lo contrario al nuevo sistema penal acusatorio.
Ya va siendo hora de que la Ciudad de México y el resto del país evolucione hacia los procedimientos que se aplican en gran parte de Latinoamérica. ¿Qué hacen en esos países? Cuando una mujer denuncia a un hombre por violación y la autoridad identifica al agresor, las pruebas físicas se le hacen al agresor y no a la víctima. El área pericial revisa al presunto agresor en busca de rastros de rasguños o golpes en la piel o rastros de sangre, cualquier elemento que permita determinar su culpabilidad o inocencia. Se trata de garantizarle a las mujeres un acceso a la justicia con perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para juezas y jueces que apliquen la justicia con perspectiva de género. El criterio parte de un hecho fundamental. En la sociedad actual, las relaciones entre hombres y mujeres siguen siendo desiguales. Durante décadas, al interior de la sociedad y en la aplicación de la justicia, a las mujeres se les ha discriminado y se les ha juzgado a partir de prejuicios y no se les ha juzgado tomando en cuenta las condiciones de desigualdad en las que viven. Los jueces deben tomar en cuenta esa realidad a la hora de emitir una sentencia. Aunque hay algunos jueces que sí están aplicando la perspectiva de género, queda un largo camino por recorrer y aquí nos lo cuenta la abogada feminista Claudia Barrón. El problema es que muchas veces lo que yo también me he encontrado es que son juicios en los que tú tienes que apelar una vez, yo a veces puede ser que apele 3 o 4 veces en un asunto cuando un juez no quiere atender el criterio que yo le estoy pidiendo de perspectiva de género. Y eso, claro, implica que yo tenga que trabajar más. Claro. Y algunos abogados prefieren decir, no, déjalo así, déjalo pasar y lo apelamos al final y que no sé qué, ¿no? Y pues no, lo ideal es que tú vayas apelando cada vez que el juez te da un no. La encuesta nacional de 2016 sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE, muestra que solo 21.4% de las mujeres que sufren violencia familiar la denuncian, y cuando logran hacerlo deben enfrentarse a un obstáculo más. En muchos casos, el Ministerio Público o el juez, en lugar de registrar el delito que sufre una mujer, que puede ser un delito grave como violación, lo registran como un delito no grave como acoso sexual. En 2018, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió 682 carpetas de investigación por el delito de violación, pero en diciembre de ese año la autoridad local, junto con observadores de la ONU, revisaron las carpetas y encontraron que hubo en realidad otras 715 denuncias por delito de violación, pero se habían clasificado como acoso sexual. También ha ocurrido que un delito grave como tentativa de feminicidio se clasifica como violencia familiar, un delito no grave. Un caso que sacudió a todo el país fue el de Abril Pérez Agaón. La madrugada del 4 de enero de 2019, Juan Carlos García Sánchez, esposo de Abril, la golpeó con un bat de béisbol mientras ella dormía y después intentó estrangularla con un bisturí, hasta que su hijo adolescente intervino para ponerla a salvo. Ella denunció a su esposo por tentativa de feminicidio y el 20 de septiembre de 2019, Juan Carlos García Sánchez fue vinculado a proceso por ese delito y el juez Federico Mosco González le dictó prisión preventiva oficiosa y lo remitió al reclusorio Oriente. Pero los abogados apelaron y el juez Mosco González reclasificó el delito por el de violencia familiar y lesiones, que son delitos no graves. Para reclasificar el delito, el juez presentó un argumento que hasta el día de hoy sigue provocando indignación en la gente. Dijo que si Juan Carlos García Sánchez hubiera querido asesinar a Abril, la hubiera matado despierta y no dormida. Después, el magistrado Héctor Jiménez López concedió la apelación y retiró la prisión preventiva. El mismo día, Juan Carlos García quedó libre por decisión del juez Carlos Trujillo Rodríguez. En noviembre de 2019, Abril ya se había divorciado de Juan Carlos García y estaba luchando por la custodia de sus hijos. Para entonces ya se había ido a vivir en Monterrey. El 25 de noviembre vino a la Ciudad de México a una audiencia que formaba parte del proceso para obtener la custodia. Al salir de la audiencia, subió a un automóvil acompañada de su abogado y 2 de sus hijos. Iban rumbo al aeropuerto para viajar a Nuevo León cuando 2 sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a Abril, provocando su muerte. El 5 de marzo de 2020, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que una de las líneas de investigación del asesinato era la posible autoría intelectual del exesposo de Abril, Juan Carlos García.
Y aunque el 29 de noviembre de 2019, a 4 días del asesinato de Abril, el presidente del Consejo de la Judicatura, ministro Rafael Guerra, afirmó que habría una profusa investigación sobre el proceso mediante el cual se reclasificó el delito cometido por Juan Carlos García Sánchez contra su esposa, a 10 meses de los hechos no se han dado a conocer los resultados de esta investigación. Es más, aunque el 29 de noviembre de 2019 los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio fueron suspendidos por el ministro presidente Guerra Álvarez, el 17 de abril de 2020, la reportera Isharo Arteta de Animal Político dio a conocer que habían sido reincorporados a sus funciones con el argumento de que se necesitaba reequilibrar las cargas de trabajo durante las guardias por COVID-19. Ante el escándalo que la reinstalación generó, el 6 de mayo el Consejo de la Judicatura anunció que los jueces habían vuelto a ser suspendidos y el ministro Guerra argumentó que aunque el órgano de disciplina del Poder Judicial no ha determinado si existe responsabilidad administrativa de los juzgadores, se decidió suspenderlos de nuevo, pues son figuras públicas y deben mantener una buena imagen. Algo que necesitamos urgentemente es que haya una mayor difusión y unas mayores consecuencias para los funcionarios que tienen la obligación de promover, de aplicar la perspectiva de género y que no lo llevan a cabo, ¿no? Es un proceso, digamos, educativo el que tenemos que tener y ese creo que es el problema, que no se ha hecho una política pública educativa como una política de prevención. No se ha entendido que una de las principales medidas, digamos, de prevención tiene que pasar porque se entienda que la perspectiva de género no es una ideología, es una metodología científica. A estas deficiencias en la aplicación de la justicia con perspectiva de género se suma el hecho de que no siempre se garantiza el interés superior de la niñez. Un caso que ilustra este hecho y que cimbró en la Ciudad de México es el de Mireya Agraz Cortés y sus 3 hijos. Así lo narra la psicóloga Laura Martínez, fundadora y directora de ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas. La recibimos en el 2016. Ella empezó el litigio en el 2010, cuando aún sus hijas todavía no nacían. Ella estaba en los últimos días de su parto y descubrió que el papá violaba a su niño. ¿Y cómo lo descubrió? Pues porque el niño tenía muchas afectaciones físicas. Ella terminó llevándolo con un pediatra. El pediatra le dijo que sí, que el niño estaba lastimado, que lo llevara con una psicóloga. Lo lleva con una psicóloga, el niño abre con la psicóloga que su papá lo estaba tocando. Obvio, los niños no dicen me están violando, ¿no? Mi papá me está tocando. En 2010, Mireya Agraz Cortés presentó una denuncia contra su esposo, en la que afirmaba que él había cometido violencia sexual contra su propio hijo. En el búnker le aplicaron al pequeño una prueba en la que dialogó con un muñeco llamado Bosti. Pero como en esa prueba el menor no habló de la violencia sexual que había sufrido, el expediente lo enviaron a reserva. Después el esposo de Mireya Agraz Cortés, Leopoldo Olvera, solicitó el divorcio y se llevó a cabo el trámite. Más adelante Mireya presentó otras 2 denuncias señalando que su esposo también había abusado de sus 2 hijas pequeñas y hubo testimonios de las menores. Se inicia el divorcio y es cuando empieza la vía crucis de la señora Mireya. Y pasan 6 años de litigio, de cambiar de abogados, de no sentirse ella en confianza, ¿no?, con los abogados que tiene, y le quitan finalmente a los niños después de 6 años de litigio. Las niñas ya tienen 6 años, el niño tiene 10 años, y le llega a la señora Mireya el oficio que dice que le quitan a ella a los niños y que se los dan al papá por alienación parental. Y entonces es cuando ella le da mucha angustia. De hecho, ella andaba muy angustiada por este abordaje legal muy mal hecho, tráfico de influencias
impunidad, ¿no?, contra de ella por ser mujer. Y entonces ella decide darles a sus niños pastillas. Sus abuelos maternos también toman las pastillas y se mueren 5 personas. A raíz de esos hechos murió Mireya, sus 3 hijos y el abuelo materno, y sobrevivió la abuela materna. Meses antes de esta tragedia, a los 3 menores se les habían practicado un examen conocido como alienación parental, en el que se determinó que supuestamente la madre había influido en ellos para que en sus declaraciones afirmaran que el padre había abusado de ellos, y por esa razón le quitaron la custodia a la madre. Sin embargo, de acuerdo a Laura Martínez, cuando se le hizo la autopsia al hijo varón, se encontró evidencia de que sí había sido víctima de violencia sexual. El síndrome de alienación parental fue creado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido que este supuesto síndrome carece de sustento científico. Él establece que las mujeres impiden las convivencias, ¿no?, por una cuestión de coraje, rencor hacia el papá, y que inventan violencia sexual en contra de las hijas y los hijos para impedir esas convivencias. Una de sus herramientas que recomendaba para el tratamiento es que las mujeres deberían de bajarle a su histeria, cito textual, y que de alguna manera ciegas, ¿no?, le hubieran dado lo que el marido necesitaba o el papá sexualmente hablando, pues no tendría que buscar a la niña o al niño. Por su parte, la terapia que proponía con el agresor era que era normal la pederastía. Esa teoría no está avalada ni por la psicología ni por la psiquiatría, pero desde Estados Unidos, ¿no?, y en otros países se ha incorporado al sistema, ¿no?, judicial como tal. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho? Y déjame decirte que logramos, después de 2 años, reformar la ley y quitarla. Mireya Gras Cortés, sus 3 hijos y el abuelo materno murieron en junio de 2017, y en el domicilio donde fallecieron se encontró una grabación en un iPad en el que Mireya culpaba a las autoridades judiciales de haberla orillado a quitarse la vida junto con sus hijos, pues no creyeron en las denuncias de violencia sexual que los menores expresaron de haber sufrido por parte de su padre, y al haberle quitado a ella la custodia sobre sus hijos, lo que les ponía en riesgo de volver a sufrir un abuso sexual. 2 meses después de la tragedia, la entonces Asamblea Legislativa del DF derogó el artículo 323 séptimos del Código Civil del DF, derogando el término de alienación parental al considerar que había provocado mucho daño. En febrero de este año, el Congreso de la Ciudad de México llegaron los nombres de 8 magistrados cuya trayectoria y honorabilidad debían ser evaluados para definir si se les ratificaba o no, y para sorpresa de muchos, entre ellos estaba la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, quien propuso durante la entrevista que se restableciera la controversial figura de alienación parental en el Código Civil. Yo sí solicitaría de esta soberanía que tome en cuenta estos antecedentes y lo vuelva a agregar en el Código Civil, y ahora se extiendan hasta la patria potestad, no solamente en la violencia familiar, y también se ha declarado delito por los efectos perjudiciales tan severos que causa en los menores, incluso para tener al padre alienador dentro de prisión preventiva oficiosa durante la tramitación del juicio, como cuando se dicte la sentencia. La propuesta fue criticada por Guillermo Lerdo de Tejada, diputado local independiente, por Jorge Gaviño, del PRD, y Paula Soto, de Morena. A pesar de eso, con 6 votos en contra, 8 a favor, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que encabeza el legislador de Morena, Eduardo Santillán, recomendó al Pleno del Congreso ratificar a la magistrada. El día de la votación, la legisladora Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, argumentó su voto en contra ante el Pleno. Ante ello, es evidente que la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez carece de perspectiva de género y apela a una figura no científica ni reconocida por ningún instrumento médico o psicológico auditado, como lo es la alienación parental, la cual
afecta desproporcionadamente a las mujeres y lejos de brindar protección en materia de derechos humanos a nivel normativo, presentaba vicios de convencionalidad y constitucionalidad. Manifiesto ante este honorable Congreso mi voto en contra de la ratificación de la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, pues es evidente que no maneja la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones durante la impartición de justicia. La violencia de género no solo es el asesinato de las mujeres, es también la omisión de los debidos procesos judiciales. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México no aprobó el dictamen que recomendaba ratificar a la magistrada Gudiño y el 28 de febrero le dio solo 20 días a la Comisión de Justicia para emitir un nuevo dictamen, pero hasta el momento no lo han emitido. En la lista de los magistrados que el Consejo de la Judicatura recomendó ratificar y cuya trayectoria fue analizada por la Comisión de Justicia estaba el magistrado Manuel Cavazos López. El Consejo recomendó ratificarlo a pesar de que el 23 de septiembre de 2019 su esposa presentó una denuncia contra él por violencia sexual ejercida contra sus hijas de 5 y 7 años. El caso fue dado a conocer por la reportera Ishara Arteta de Animal Político y a partir de ese momento muchos medios lo retomaron. A Cavazos López la Comisión de Justicia no solo lo entrevistó una vez como el resto de los magistrados, sino que le concedieron una segunda entrevista a la que llegó acompañado de su abogado Gabriel Regino, quien argumentó la inocencia de Cavazos López. No hay un solo rastro de abuso sexual. Por eso la Fiscalía nunca consignó el expediente porque no había elementos. Durante octubre y noviembre estuvo recabando datos, información. Entrevistó al magistrado, entrevistó a testigos. Estoy hablando. Está el expediente y están las pruebas. En ese momento el abogado Gabriel Regino fue interrumpido por la abogada Olga Noriega, especialista en victimología y derechos humanos, quien afirmó que en la carpeta de investigación había valoraciones psicológicas, declaraciones de las menores ante el MP y pruebas periciales médicas. La abogada Noriega insistió en que los legisladores también debían escuchar la otra parte de la historia e insistió hasta que el presidente de la comisión, Eduardo Santillán, le respondió que ella y Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, también tomarían la palabra. Por favor, vamos a establecer un procedimiento. Por favor, les pido, por favor, señora, si me permite, con mucho gusto. Con mucho gusto. A ver, les pido un favor. Vamos a establecer un procedimiento. Les pediría, por favor, estamos en un recinto legislativo, estamos en la apertura de poder recibir. Señora, por favor. A ver, permítame, por favor, escuche, por favor, le vamos a dar el uso de la palabra. Solamente le pido, por favor, que lo hagamos con orden y con respeto. Por favor. Entonces, Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, narró algunos aspectos fundamentales del caso. Es muy grave lo que él les hizo a sus hijas. Sus niñas no lo tienen identificado como una violencia sexual, no lo tienen identificado como un ataque, lo tienen identificado como que las tocó. Así es como ellas lo identifican. Y algunos de los diputados que están aquí escucharon el testimonio de las niñas. Lo que nosotras hemos visto en el acceso a la justicia en la Procuraduría es tráfico de influencias. Tienen que tener como esta claridad. El señor tocó a sus niñas. El señor magistrado violó a sus niñas. Todos los argumentos que él puso en la mesa del divorcio, también ahí viene que él hizo mucha violencia psicológica contra la mamá y la violencia psicológica contra las niñas. Por eso no les dieron las convivencias. Por eso. Momentos después, tocó el turno en la palabra a la abogada Olga Noriega. No son dichos. Hay muchas pruebas
Y lo real es que a 5 meses de distancia la carpeta no se ha judicializado. Y eso es gravísimo para el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Entonces yo apelo, ¿sí?, que no es un cargo, o sea, no es la ratificación de un cargo, es la justicia la que debe de prevalecer en este asunto. Que se abra el expediente, que vean las pruebas que hay, que hablen también con el abogado de la defensa, ¿sí?, que hablen con las organizaciones sociales que han estado apoyando el caso, para que se den cuenta en realidad cuáles son las pruebas. En febrero de este año, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México decidió no ratificar a Cavazos López como magistrados. Sin embargo, ya pasó un año desde que la mamá de las pequeñas presentó la denuncia contra el magistrado Cavazos López por abuso sexual contra sus hijas y el caso aún no se ha judicializado. Este año tampoco fue ratificado en el Congreso de la Ciudad de México el magistrado Héctor Jiménez López, quien avaló que se dejara en libertad al presunto feminicida de Abril Pérez. Y desde marzo está pendiente que la Comisión de Justicia emita un nuevo dictamen sobre Patricia Gudiño, la magistrada que propone restablecer la figura de alienación parental, y sobre la magistrada Rosa Laura Sánchez, quien redujo la sentencia de los 2 feminicidas de Diana Belén Hernández Moreno. Los magistrados que sí fueron ratificados por el Congreso local son Jorge Guerrero Meléndez, Rosalba Guerrero Rodríguez, Josefina Rosé González y Juan Arturo Saavedra Cortés. Mientras tanto, el reclamo de las abogadas feministas al Poder Judicial de la Ciudad de México es el mismo: que se le crea a las mujeres y a los niños que denuncian haber sido víctimas de abuso sexual o de otro delito, que se aplique la perspectiva de género al momento de juzgar y emitir una sentencia, y que no se reclasifiquen los delitos de forma errónea afectando a las víctimas. Soy Georgina Olson, periodista de Excelsior y colaboradora de Ruido en la Red. Si conoces más casos como estos y nos los quieres compartir, contáctame en mi cuenta de Twitter, @Georgina Olson. Muchas gracias. Thank you.